Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Gamaliel se nos muestra como un hombre sabio y prudente, mientras que todos en el tribunal, enojados y enfervorizados, se precipitaban para actuar con violencia. Él pone una palabra de discernimiento. Solo quien se deja mover interiormente por el Espíritu Santo puede obrar como Gamaliel. Aunque tuviera que enfrentarse a todo el grupo, habló para instar a todos a juzgar con una mirada más amplia y discernir si Dios estaba obrando en su naciente comunidad. Iniciamos nuestra celebración cantando. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Agradecemos el don de la vida, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con la que nos ha redimido a todos nosotros, nos ha perdonado de nuestros pecados. Por eso también nosotros, que somos agradecidos y reconocemos su acción salvadora en nuestra vida, pedimos humildemente perdón de todas nuestras faltas. Ore por Yahu bereko yande yara. Ore por Yahu bereko yande yara. Ore por Yahu bereko
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Padre misericordioso, que para librarnos del poder del enemigo quisiste que tu Hijo sufriera por nosotros el suplicio de la cruz, concédenos llegar con él a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en medio del Sanedrín. Después de hacer salir por un momento a los apóstoles, dijo a los del Sanedrín: Israelitas, cuídense bien de lo que van a hacer con esos hombres. Hace poco apareció Teudas, que pretendía ser un personaje, y lo siguieron unos 400 hombres. Sin embargo, lo mataron, sus partidarios se dispersaron y ya no queda nada. Después de él, en la época del censo, apareció Judas de Galilea, que también arrastró mucha gente. Igualmente murió y todos sus partidarios se dispersaron. Por eso ahora les digo, no se metan con esos hombres y déjenlo en paz, porque si lo que ellos intentan hacer viene de los hombres, se destruirá por sí mismo. Pero si verdaderamente viene de Dios, ustedes no podrán destruirlo y correrán el riesgo de embarcarse en una lucha contra Dios. Los del Sanedrín siguieron su consejo, llamaron a los apóstoles y después de hacerlos azotar, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles, por su parte, salieron del Sanedrín dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Y todos los días, tanto en el templo como en las casas, no cesaban de enseñar y de anunciar la buena noticia de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades.
Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar, todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debía venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez a la montaña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante la multiplicación de los panes según San Juan, capítulo 6, del 1 al 15. Miramos tantos detalles, ciertamente, indica tu moaya, lleva la reflexión a página 9. La primera parte, un Jesús, Caure Isha, lleva que la gente le sigue. Le seguía una gran multitud. ¿Pero por qué? Porque Jesús realiza los signos. San Juan siempre utiliza la palabra signos. No quiere utilizar la palabra milagro. Porque añadean a este bebé yajala milagro ora pecueri. Añade llegando hipotágina la yajala milagro ora pecueri. Toda la gente pide: Padre, quiero un milagro, Padre, un milagro, un milagro, un milagro. Jesús siempre dice: no le cuenten a nadie. Este es el famoso secreto mesiánico. Aniemon beute inda hipotayo uye, la gente habla milagro donde hielo hipotá. El verdadero milagro es que entiendas quién soy yo, el Mesías. Uvean la milagro. Por la milagro donde coebe. Entonces, todo lo que nosotros vemos, estos milagros, según los sinópticos, en San Juan, por eso se llama signos. Y me parece que es lo ideal, sobre todo para nuestro lenguaje, porque nosotros somos tan milagreristas. Es así porque la milagro. Queridos hermanos, tenemos que madurar. El verdadero milagro es tu conversión. Es escuchar la palabra de Dios, entender, adherirte y no hagas más las cosas negativas. Ese es el verdadero milagro, que te conviertas y vivas. Y bueno, entonces vamos a procurar esforzarnos y entender lo que San Juan hoy nos está transmitiendo. Y entonces otro elemento, Jesús que sube a la montaña. La montaña es el lugar de Dios. Cada uno tiene que tener su montaña. Nosotros, nuestra tradición, nuestra montaña, ¿qué es, queridos hermanos? Bueno, se mandó a poner abuela, se mandó a las 2 abuelas que yo conocí. Y a mi madre y a mis tías y a mis tíos, ¿verdad? En sus casas. Concepción, rojo jave. En todas partes, queridos hermanos, siempre orecoihuela nicho. Es decir, una repisa, decían ellos, ¿verdad? La repisa. Ahí ven nicho ni botipá, sino que es la repisa. Y ahí entonces, en el centro del dormitorio, ese altarcito que es ideal y fundamental. Coan, la ñan de hoga moderno, cuera la ñan de arquitecto, cuero miendo y cuava y me voy. Pero yo le felicito sobre todo al movimiento de Shesta, porque algo oreco y vete y lugar, y tu pequeño santuario ahí, güey. Pea y pona, pea o entendés y nada de países. Subir a la montaña quiere decir que cada uno de nosotros tiene que volver a recogerse y encontrarse con quién. Con el Señor. Pero ya después la ñan de tiempos, allá después la ñan de lugar. Porque la de no, hay como tiene que ser. Hay que dedicarle el tiempo, hay que ponerse de rodillas de nuevo ante el Señor y hay que poner las manos ante Dios. Hagan eso. Y los que son familias mucho más jóvenes, comiencen a hacer un poco esposo y esposa, pero con sus hijos. Entonces, papá, mamá, alguna vez algunos decían, imagínate, la abuela, la niña, la y lo otro, que le coma michi, no,
Todos, queridos hermanos, necesitamos. Jesús sube a la montaña, se sienta allí. El sentarse significa siempre la enseñanza, el catedrático, la cátedra. O sea que esta es una cátedra la que el Señor nos va a dar, una enseñanza. Y por eso sus discípulos también se acercan para escuchar. Y después Jesús, cuando está allí, dice que mira hacia arriba y ve que hay una gran multitud que acudía a él. Oye, por Yahuereco, porque él dice, ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Se da cuenta que el pueblo, que la gente, hoy contemeina peñan de Yara, ese es el verdadero pan, yo soy el pan de vida. Peñan de Yanesi, ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Y Felipe enseguida. Menos mal que aquí Felipe después responde, 200 denarios no bastarían. Pero Jesús, cuando escucha que Andrés dice, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Entonces, es un niño, quiere decir que en la humildad, en la pequeñez, ñande y gatuñame. La mitango no mongaruile y familia, pero sin embargo aquí es el niño. La humildad, la pequeñez es lo que nos va a ayudar a dar de comer a los demás. Porque es sencillo, no es egoísta, no se encierra en sí mismo. Aquí tengo 5 panes y sobre todo aquí hay 2 pescados. Comunidad, número 2, 5, generosidad. Quiero terminar para no alargarme mucho, queridos hermanos, simplemente diciendo que aquí justamente esa generosidad del hecho de dar en nuestra pequeñez es lo que hace que después se multiplique. Cuando uno visita Tabga, se llama, allá cerca de Cafarnaún en Israel, ahí está esa iglesia de los benedictinos actualmente, son los alemanes que están allí y recuperaron un mosaico espectacular de esa iglesia del siglo III. Imagínense, los primeros cristianos. Y ahí hay el famoso diseño con mosaicos. Pero hay solamente 4 panes. Vengo ahí 5 panes. Porque con eso estaban diciendo, yo soy el verdadero pan del cielo. Yo soy el quinto, por decir. Yo completo de esos 4 panes, ahora soy el quinto. ¿Entienden, queridos hermanos? Es muy importante. Generosidad. Generosidad, solidaridad con nosotros los hombres. Pidamos esta gracia, que podamos multiplicar nuestras cualidades en nuestra sencillez. Con lo poco que tenemos 5 panes, pero ¿qué es esto para 5.000 personas? El Señor, si le entregamos solidariamente, generosamente, Él multiplica. Entonces, el signo de la solidaridad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras oraciones y peticiones. A todas las intenciones respondemos: Cristo resucitado, vivifícanos. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestra Iglesia, para que ofrezca siempre a Dios la vida de los hombres y descubra las necesidades esenciales de nuestros pueblos. Oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestros enfermos, para que se dejen guiar por el Señor y encuentren la solidaridad de los demás, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por todos nosotros, para que siempre estemos dispuestos a compartir con el hermano el pan y la palabra de Dios, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Dios de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Un
trigal será mi iglesia, que guardará mis entregas, fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella. Ciudad nueva del amor, donde vivirá el pueblo, que en los brazos de su dueño nació, sostenido de un madero. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Oración. Acepta, Señor, con bondad las ofrendas que te presentamos y ayúdanos a conservar tu gracia para alcanzar un día la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz venció a la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, juntos, con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de pecados y protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte
con todo nuestro amor esto que somos, que te daremos, y todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Oración final. Señor, que tu amor paterno proteja siempre a quienes has salvado por medio de la pasión de tu Hijo, y que Cristo resucitado sea la fuente de todas nuestras alegrías. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Muchas bendiciones. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven y camina junto a tus hijos, danos la mano, vamos a Dios. Cuando te cansas en el camino, cuando la vida te haga llorar, clama a la Virgen, ella es tu madre, y canta conmigo este cantar. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven y camina junto a tus hijos, danos la mano, vamos a Dios.